Adicionalmente a estas normas de capital, tenemos las normas relacionadas con las provisiones. O sea, en el negocio financiero, nosotros sabemos de que existen pérdidas que podemos esperarlas, conocidas como pérdidas esperadas, y hay pérdidas que son pérdidas inesperadas. Cuando hablamos de pérdidas esperadas, estamos hablando de cuando tenemos cierta certeza de que puede ocurrir una pérdida, ¿no? Por ejemplo, si yo he otorgado un crédito y el cliente tiene un retraso, está moroso, quiere decir que existe una mayor posibilidad de que yo pierda ese dinero prestado, ¿no? Supongamos que un cliente tiene 90 días de retraso, la posibilidad de que el cliente no me pague es mucha mayor que un cliente que está al día, ¿no? Entonces, los clientes que están al día siempre tengo un riesgo de que no me paguen. A esto se le conoce como pérdida inesperada porque yo no tengo una señal que me haya dado el cliente de que me va a dejar de pagar. Pero cuando el cliente ya está teniendo retrasos, ¿no? Entonces yo ya tengo cierta posibilidad de que el cliente no me pague. Entonces, en ese sentido, la normatividad establece que para las pérdidas inesperadas, o sea, las pérdidas que no sabemos que pudieran ocurrir, estas se cubren con capital. Y las pérdidas esperadas, en las cuales ya tenemos alguna certeza de que el cliente me va a dejar de pagar o que van a bajar los precios en el caso del mercado, etcétera, etcétera, estos se cubren con provisiones, ¿no? Las provisiones no son otra cosa que reservas que obligatoriamente tienen que hacer las instituciones financieras para cubrir la posibilidad de pérdida que pudiera generar un crédito otorgado y que no sea devuelto por el cliente, o la inversión que haya hecho la institución en determinado instrumento de mercado y cuyo precio está bajando constantemente y que puede generar una pérdida. Recordemos siempre que, como trabajamos el dinero del público, tenemos que, en el caso que ese dinero corra el riesgo de ser perdido, el accionista tiene que poner dinero de su propio bolsillo, bajo dos formas: a través del capital o a través de las provisiones. Y para el tema de las provisiones, existe una norma relacionada con las provisiones para riesgo crediticio, que es la resolución 11356-2008, que se denomina evaluación y clasificación del deudor y exigencia de provisiones, ¿no? Estas vendrían a ser las principales normas, algunas ya emitidas, otras por emitir dentro del marco global de lo que viene a ser la gestión integral de riesgos. Por el momento, se mantienen algunas normas vigentes que es probable que sean consolidadas en otras o que sean eliminadas, como por ejemplo el caso de las normas de riesgo de mercado que les explicaba, relacionadas con lo que es riesgo de tasa de interés, riesgo cambiario, riesgo de valor de las inversiones, riesgo de liquidez también, aunque ya se están sacando algunas normas que van a ser de próxima implementación relacionado con lo que es la liquidez, el riesgo de país también, ¿no? Hay una norma relacionada con riesgo país. Hay normas relacionadas con el riesgo crediticio, como la norma que se refiere al riesgo crediticio cambiario, y la norma de sobreendeudamiento de la cartera minorista, ¿no? La posibilidad de que los clientes minoristas, hablamos de personas naturales o pequeños microempresarios, pudieran sobreendeudarse, y esto genera un riesgo, pues, de pérdida mayor para las instituciones. De todas estas normas, como les decía, la norma marco o la norma madre relacionada con lo que es la gestión integral de riesgos es la resolución 037-2008, conocida como la resolución o el reglamento para la gestión integral de riesgos, o lo que se conoce también por sus siglas como GIR. Se define dentro de esta norma, y es bueno anotar de que esta norma recoge mucho de un documento conocido como el COSO-RM, ¿no? Que es la gestión para riesgos empresariales, define a la gestión integral de riesgos como un proceso efectuado por el directorio, la gerencia y el personal. O sea, toda la organización participa en la gestión de riesgos mediante un proceso, y que es aplicado a toda la empresa. O sea, es un proceso ejecutado por toda la organización y aplicado dentro de toda la organización, ¿no? Y esta gestión se define dentro de la estrategia de la organización, diseñado para identificar potenciales eventos que puedan afectarla. Además, gestionarlos de acuerdo a su apetito por riesgo y proveer una seguridad razonable del logro de sus objetivos, ¿no? O sea, lo que nos quiere decir esta norma es que tiene que participar toda la organización, se aplica en toda la organización y
lo que persigue es identificar estos posibles riesgos o potenciales eventos que pudieran afectar o que pudieran generar pérdidas a la organización, y una vez identificados, gestionar estos riesgos de acuerdo al apetito por riesgo, ¿no? Vamos a hablar más adelante de qué se trata el apetito por riesgo. Y sobre esa base proveer una seguridad razonable del logro de los objetivos. O sea, si la organización tiene ciertos objetivos establecidos y estos objetivos están expuestos a determinados riesgos, lo que la organización tiene que hacer es, a nivel general, identificar esos riesgos, gestionarlos para poder, en la medida de lo posible, cumplir mayoritariamente esos objetivos, ¿no? Porque lo que los riesgos van a hacer es que van a colisionar contra estos objetivos y pudieran hacer que no logremos las metas que nos hemos fijado. Y nos dice que de acuerdo al apetito por riesgo. Cuando hablamos de apetito por riesgo, nos estamos refiriendo al nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad o valor. O sea, no todos tenemos el mismo apetito por riesgo, no todos los bancos, no todas las instituciones financieras tienen el mismo apetito por riesgo. O sea, en palabras comunes, el apetito por riesgo es hasta cuánto estoy dispuesto a perder frente a los riesgos a los que estoy expuesto, ¿no? O sea, hay instituciones financieras que tienen un mayor apetito por riesgo, hay otras que tienen menor apetito por riesgo. Un ejemplo típico del apetito por riesgo, si queremos hacer una comparación, por ejemplo, vendría a ser el tema de todos nosotros cuando invertimos nuestro dinero para nuestra jubilación a través de las AFPs. Sabemos de que existen diversos tipos de fondos, ¿no? Existe el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. El fondo 1 es un fondo mucho más conservador, digamos, donde asumimos un menor riesgo. El fondo 2 es un fondo de un riesgo intermedio y el fondo 3 es un fondo de mayor riesgo. O sea, nuestro dinero en el fondo 1 va a ser depositado en una institución financiera, en un depósito a plazo, va a ganar una tasa de interés, aunque pequeña, pero el riesgo de que pierda va a ser más bajo, ¿no? Si yo elijo el fondo 3, quiere decir de que mi dinero va a ser invertido en acciones de la bolsa, y si la bolsa baja, puede hacer inclusive de que pierda mi inversión, ¿no? Entonces, nosotros al definir en qué fondo queremos ubicarnos, estamos definiendo cuál es nuestro apetito por riesgo. Si tengo un mayor apetito por riesgo, elegiré el fondo 3, si tengo un menor apetito por riesgo, elegiré el fondo 1, ¿no? Entonces, eso es también lo que hacen las organizaciones, las instituciones financieras, o sea, definir cuál es su apetito por riesgo, cuánto están dispuestos a perder, y en base a eso es que ellos instrumentan su gestión integral de riesgo.